Era 2003 y una mujer llamada Katharine vivía en una habitación de 12 metros cuadrados en Brooklyn, contando cada centavo para pagar el alquiler. Trabajaba 12 horas diarias en un restaurante y, al final del día, regresaba a esa habitación oscura con una sola certeza: nada iba a cambiar. Cada mañana, el espejo le devolvía la misma imagen cansada. Cada noche, los mismos pensamientos la aplastaban: no soy suficiente, esto es todo lo que me merezco, la vida es así para mí. Un día, un cliente dejó olvidado un libro sobre la barra. Era pequeño, de tapas desgastadas, y tenía un nombre extraño impreso: Neville Goddard. Katharine lo tomó sin demasiada expectativa, pensando que era algún libro de autoayuda genérico. Esa noche, comenzó a leer. Y algo rompió dentro de ella. No fue una frase motivacional. No fue un ejercicio de respiración. Fue una idea tan radical, tan contraria a todo lo que le habían enseñado, que la dejó inmóvil en la oscuridad de su habitación durante varios minutos. Tú ya tienes lo que deseas. Solo tienes que saber cómo sentirlo. En los meses siguientes, Katharine no cambió su rutina de trabajo. No asistió a seminarios. No pagó a ningún gurú. Hizo únicamente lo que Neville describía en sus enseñanzas. Aprendió a habitar, con total convicción, la versión de su vida que todavía no existía en el mundo físico. 12 meses después, había firmado contrato para su propio local de comida. 4 años más tarde, tenía 3 locales en Manhattan. No hay magia en esta historia. Hay algo más poderoso, un principio eterno, mal comprendido por la mayoría, que Neville Goddard pasó toda su vida intentando explicar. Hoy, en este video, lo vas a entender por fin. Bienvenidos a Código de Mentalidad, el canal donde no hablamos de motivación superficial, hablamos de los mecanismos reales que gobiernan la mente humana y cómo usarlos con inteligencia. Neville Goddard fue un filósofo, místico y conferencista nacido en Barbados en 1905, que pasó gran parte de su vida adulta en Nueva York y Los Ángeles enseñando algo que la mayoría de la gente todavía no está lista para escuchar: la realidad externa es un reflejo de tu mundo interno. No como metáfora. No como inspiración dominical. Como un principio funcional, mecánico, verificable en tu propia vida. Sus enseñanzas no pertenecen al pensamiento positivo convencional. Neville no decía: piensa bonito y todo saldrá bien. Neville decía algo mucho más específico, mucho más exigente, y al mismo tiempo, mucho más liberador: la conciencia es la única realidad. Y que aquello que aceptas como verdadero en el interior de tu mente, el universo tiene la obligación de convertirlo en tu exterior. Lo que hace a Neville diferente de cualquier otra figura del desarrollo personal es que no vendía esperanza. Vendía comprensión. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La esperanza dice: tal vez, si hago las cosas bien, algo bueno ocurra. La comprensión dice: sé exactamente qué está ocurriendo y por qué, y puedo ajustarlo. En este video, vamos a recorrer 7 enseñanzas centrales de Neville Goddard que te van a cambiar la manera de relacionarte con tus deseos, con tus miedos y con lo que llamas tu vida. No necesitas creer en nada antes de empezar. Solo necesitas estar dispuesto a entender. Hablaremos sobre la diferencia entre desear y ser, sobre el poder de los estados de conciencia, sobre por qué el esfuerzo físico sin el trabajo interno casi siempre fracasa, y sobre cómo la técnica del estado del arte, una de las herramientas más poderosas que Neville describió, puede literalmente reescribir tu futuro desde esta noche. Si eres de los que ven videos de manifestación y sienten que algo no está funcionando, que falta una pieza, que el rompecabezas tiene un hueco enorme en el centro, este video es ese pedazo faltante. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no se parece a nada que hayas escuchado antes. Neville Goddard comenzaba casi todas sus conferencias con la misma premisa perturbadora: el mundo que ves no existe de la manera en que crees que existe. No es que sea una ilusión, como algunos filósofos orientales han argumentado. Es algo diferente: el mundo externo es una consecuencia, no una causa. Es el efecto de algo que ocurre primero en un lugar que nadie puede ver desde afuera. Ese lugar es la conciencia. Para Neville, la conciencia no es un subproducto del cerebro ni una especie de teatro interno donde observas pasivamente lo que ocurre. La conciencia es la materia prima de la que está hecho todo. Cada objeto, cada relación, cada circunstancia en tu vida tiene su origen en un estado de conciencia que la precedió. Esto no es una afirmación espiritual vaga. Neville lo explicaba de manera concreta: si examinas cualquier área de tu vida, tu situación financiera, tus relaciones, tu salud, tu trabajo, y eres brutalmente honesto contigo mismo, encontrarás que el nivel en que esas áreas se encuentran corresponde exactamente al nivel de conciencia que habitualmente mantienes respecto a ellas. No es karma. No es suerte. No es el resultado acumulado de tus acciones pasadas en sentido superficial. Es el resultado de lo que has aceptado como verdadero acerca de ti mismo y de tu mundo.
La conciencia no trabaja con lo que deseas, trabaja con lo que crees que eres. Aquí es donde la mayoría de los sistemas de manifestación fallan. Se concentran en el deseo, en la visualización de lo que quieres, sin abordar el problema de raíz. Si en el fondo de tu conciencia existe una creencia contraria a ese deseo, esa creencia siempre ganará. Siempre. Sin excepciones. Neville usaba una metáfora que resulta especialmente útil. Imagina que la conciencia es el suelo, y tus circunstancias son las plantas que crecen en ese suelo. Puedes arrancar las plantas que no te gustan, cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, pero mientras el suelo tenga la misma composición, seguirán creciendo las mismas plantas. El trabajo real, según Neville, no está en cambiar las circunstancias. Está en cambiar el suelo. Está en modificar la composición profunda de lo que aceptas como verdadero sobre ti mismo. Cuando eso cambia, las circunstancias no tienen más remedio que cambiar, porque son consecuencias, no causas. Esta comprensión tiene una implicación que la mayoría de las personas tarda tiempo en asimilar: eres 100% responsable de tu realidad. No en un sentido culpabilizador, sino en un sentido empoderador. Si la conciencia crea la realidad, entonces modificar tu conciencia es la única palanca real que tienes. Y esa palanca siempre ha estado en tus manos. Muchos rechazan esta idea porque implica abandonar la narrativa de ser víctimas del mundo. Es más cómodo pensar que las circunstancias te controlan, que el mercado laboral es el culpable, que la mala suerte existe como fuerza independiente. Neville no discutía esas narrativas, simplemente preguntaba: ¿te han servido? La conciencia como única realidad no es una doctrina que debas abrazar con fe ciega. Es una hipótesis que puedes probar en tu propia vida, empezando con algo pequeño. Elige una creencia limitante, trabájala desde adentro tal como Neville enseñaba, y observa lo que ocurre afuera. Los resultados, según millones de personas que han aplicado estas enseñanzas, hablan por sí mismos. Una de las confusiones más profundas que Neville identificó en la psicología humana es la diferencia entre desear algo y ser algo. Para la mayoría de las personas, el deseo es el punto de partida del proceso. Para Neville, el deseo es solo la señal. El punto de partida real es el ser. Desear algo implica una distancia. Cuando dices quiero más dinero, implícitamente estás afirmando que no lo tienes. Cuando dices quiero una relación amorosa, estás confirmando la ausencia de esa relación. El deseo, por su propia estructura lingüística y emocional, contiene el veneno de la carencia. Neville enseñaba que el universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. No a tus palabras, no a tus visualizaciones superficiales, no a tus afirmaciones repetidas sin convicción. Responde al estado de conciencia que estás habitando de manera constante y profunda. La diferencia entre desear y ser puede parecer sutil, pero en la práctica es abismal. Desear es proyectarse hacia afuera, hacia un futuro hipotético. Ser es instalarse en el interior, en un estado que ya contiene aquello que buscas, aunque el mundo físico todavía no lo refleje. Un ejemplo práctico: una persona que desea prosperidad piensa constantemente en cuánto le falta, revisa su cuenta bancaria con ansiedad, habla de sus deudas con detalle, y visualiza dinero de manera abstracta durante 10 minutos al día. Una persona que es próspera en su conciencia no necesita visualizar, ya lo vive internamente como un hecho consumado. Neville describía esto como asumir el sentimiento del deseo cumplido. No el pensamiento del deseo cumplido. El sentimiento. Porque los sentimientos son el lenguaje que la conciencia usa para comunicarse con el campo creativo. No las ideas intelectuales, no los planes racionales, la calidad emocional del estado que habitas. Esto explica por qué tantas personas que trabajan duro, planifican meticulosamente y hacen todo lo correcto, siguen sin ver los resultados que buscan. Porque desde el estado del desear, todo ese esfuerzo está contaminado por la vibración de la carencia. El esfuerzo tiene dirección, pero el estado interno lo sabotea. Cambiar del desear al ser requiere lo que Neville llamaba revisión. No simplemente imaginar el futuro deseado, sino revisar tu sentido de identidad hasta que la versión de ti que ya tiene lo que quiere se convierta en la más natural, la más automática, la más real para tu conciencia. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero tampoco requiere años de trabajo. Requiere consistencia y honestidad. La honestidad de reconocer desde qué estado estás operando realmente, no desde cuál crees que deberías operar, y la consistencia de regresar al estado deseado cada vez que la mente se aleja. Cuando el ser se asienta, el hacer se vuelve diferente. No porque hagas menos, sino porque actúas desde la certeza en lugar de desde el miedo. Y la acción desde la certeza tiene una calidad completamente distinta, una que el mundo externo no puede ignorar indefinidamente.
Si tuvieras que elegir una sola herramienta práctica de todas las enseñanzas de Neville Goddard, muchos estudiantes serios de su obra coincidirían en señalar la misma, la técnica que él denominó State Akin to Sleep, o en español, el estado similar al sueño. Es la herramienta central de su sistema y, bien aplicada, es extraordinariamente poderosa. El principio detrás de esta técnica proviene de una observación sobre la naturaleza de la mente. Existen dos estados principales de conciencia: el estado de vigilia total, donde el pensamiento crítico y analítico está activo, y el estado de sueño profundo, donde ese pensamiento se disuelve. Entre ambos existe un estado intermedio, el umbral, el hipnagógico, ese momento fugaz justo antes de dormir. Neville identificó que ese estado intermedio es la puerta de acceso más directa al subconsciente. En ese estado, la mente crítica, esa voz que dice esto es imposible, esto no funcionará, no te lo mereces, está temporalmente silenciada. Y en ese silencio, las impresiones que introduces en la conciencia penetran sin resistencia. La técnica funciona de la siguiente manera: justo antes de dormir, cuando sientes que la conciencia comienza a volverse difusa, introduces una escena breve, específica y vívida que implica que tu deseo ya se ha cumplido. No una película elaborada, una escena de 10 segundos, vista desde tus propios ojos, que solo tendría sentido si lo que deseas ya fuera una realidad. El detalle clave es el punto de vista. Neville insistía en que la escena debe vivirse desde dentro, no observarse desde afuera. No debes verte a ti mismo celebrando tu éxito como si fueras un espectador de tu propia película. Debes estar dentro de la escena, percibiendo lo que percibas si ya hubieras llegado a ese punto. La escena debe ser específica pero pequeña. No soy rico y famoso. Algo concreto: escuchar a un amigo diciéndote felicidades por tu ascenso, sentir el tacto de las llaves de tu casa nueva en tu mano, ver el paisaje desde la ventana de tu nuevo apartamento. Cuanto más específica y sensorial, más profundamente penetra en el subconsciente. La emoción que acompaña la escena es fundamental. No la emoción actuada, forzada, exagerada. La emoción natural, tranquila, de quien ya tiene lo que quería. La satisfacción serena, no la euforia desesperada. Hay una enorme diferencia entre ambas, y la conciencia las distingue perfectamente. Neville recomendaba repetir esta escena hasta que el sueño llegara de manera natural. Si te dormías a mitad de la escena, perfecto. Si la mente vagaba, volvías suavemente a ella. Sin esfuerzo, sin tensión, sin exigirte resultados inmediatos. La consistencia nocturna es lo que hace que la técnica trabaje a profundidad. Los resultados de esta técnica no siempre llegan de la manera que esperas. A veces llegan como una oportunidad inesperada. A veces como una conversación que no habías planeado. A veces como una cadena de coincidencias que termina llevándote exactamente donde querías estar. Neville llamaba a esto el puente de los incidentes. Lo que hace poderosa esta técnica no es la magia, es la biología. En el estado hipnagógico, el cerebro opera predominantemente en onda zeta, el mismo estado en que opera durante la hipnosis clínica. Las sugestiones introducidas en este estado tienen acceso directo a los patrones profundos de la mente. Neville lo sabía antes de que la neurociencia tuviera lenguaje para describirlo. Una de las enseñanzas más originales y contraintuitivas de Neville Goddard es la que él llamaba revisión. La premisa parece imposible al primer contacto: es posible cambiar el pasado. No en el sentido físico obvio, sino en el único sentido que realmente importa, en el sentido de cómo el pasado continúa viviendo en tu conciencia y, por tanto, dando forma a tu presente. La revisión parte de una comprensión profunda del tiempo. Para Neville, el pasado no está allá atrás de manera fija e inamovible. El pasado está activo en el presente en la forma de creencias, patrones emocionales, expectativas automáticas y narrativas identitarias. El pasado que fue te importa mucho menos que el pasado que llevas contigo. Cuando revisas un evento pasado, no estás negando que ocurrió. Estás eligiendo qué lugar ocupa en tu conciencia. Y esa elección tiene consecuencias reales en el presente, porque la conciencia no distingue con tanta claridad como creemos entre lo que recuerda y lo que experimenta. El proceso de revisión es simple en su forma, pero profundo en sus efectos. Al final del día, Neville recomendaba revisar los eventos del día que no transcurrieron como hubieras deseado. En lugar de repetirlos mentalmente tal como ocurrieron, los reescribes, imaginas cómo habrían ocurrido en la versión ideal. Y los vives en esa versión con la misma técnica del estado similar al sueño. Esto no es negación de la realidad. Es una comprensión de que la realidad que importa, la que da forma a tu futuro, no es la que ocurrió en el plano físico, sino la que está activa en tu conciencia. Y eso sí puedes modificarlo. La revisión también aplica a eventos más lejanos en el tiempo,
conversaciones dolorosas, fracasos que llevas años cargando, humillaciones que siguen vivas en tu memoria. Neville enseñaba que cada vez que revives esos eventos en su versión original, los estás reimprimiendo en tu subconsciente con toda su carga emocional negativa. La revisión interrumpe ese ciclo. Hay una dimensión particularmente liberadora de esta práctica, la capacidad de revisar las interacciones con otras personas. Si alguien te trató mal, puedes revisar esa interacción hasta que en tu mente ocurra en la versión que ambos merecían. Neville argumentaba que esto no solo afecta tu estado interno, también, con el tiempo, afecta la manera en que esa persona se relaciona contigo. El mecanismo detrás de esto es el mismo que opera en toda la enseñanza de Neville. Las personas a tu alrededor son, en cierta medida, proyecciones de tu conciencia. No en un sentido que las prive de agencia propia, sino en el sentido de que la versión de ellas que experimentas está filtrada por el estado de conciencia desde el que las percibes. La revisión es también una práctica de perdón en el sentido más profundo del término. No el perdón superficial que dice te perdono pero no olvido. El perdón que reescribe la narrativa hasta que el agravio pierde su poder de definirte. Ese tipo de perdón no requiere que la otra persona cambie, solo requiere que tú cambies la historia que llevas dentro. Con el tiempo, la revisión diaria se convierte en un hábito que transforma radicalmente la calidad de tu experiencia interna. Dejas de ser el acumulador de heridas del pasado y te conviertes en el arquitecto activo de tu conciencia presente. Y desde esa posición, el futuro tiene mucho más espacio para desplegarse de maneras nuevas. Uno de los errores más comunes entre quienes comienzan a estudiar a Neville Goddard es esperar que la manifestación llegue de manera directa, obvia y predecible. Esperan que el dinero caiga del cielo, que la persona de sus sueños aparezca en la puerta, que el trabajo ideal les llegue por correo sin haber aplicado. Y cuando eso no ocurre, concluyen que el sistema no funciona. Neville describía el mecanismo real de la manifestación con una frase elegante: el puente de los incidentes. Este puente es la secuencia de eventos, aparentemente ordinarios y a veces aparentemente casuales, que el universo usa para llevar tu conciencia hasta la manifestación física de lo que has sembrado en tu interior. El puente nunca se ve de antemano. Si pudieras preverlo en detalle, no sería un puente que surge de tu conciencia expandida, sería simplemente el resultado de tu pensamiento limitado. El puente, casi por definición, incluye elementos que tu mente racional no habría imaginado ni planificado. Esto tiene una implicación práctica muy importante: no necesitas saber cómo va a llegar lo que deseas. De hecho, obsesionarte con el cómo es uno de los principales obstáculos. Cuando te preguntas constantemente ¿pero cómo va a ocurrir esto?, estás invitando a tu mente racional a tomar el control, y tu mente racional opera desde las limitaciones de tu experiencia pasada. Neville enseñaba que tu único trabajo es establecer el estado, ser, en tu conciencia, la persona que ya tiene lo que desea, y luego seguir con tu vida. No con indiferencia apática, sino con la confianza tranquila de quien ha plantado una semilla y sabe que la tierra hará su trabajo si las condiciones son las correctas. Las señales de que el puente está construyéndose son sutiles. Una conversación inesperada. Una información que llega de manera imprevista. Una coincidencia que abre una puerta. Un pensamiento repentino que te lleva a contactar a alguien. Quienes han trabajado con estas enseñanzas aprenden a reconocer estos momentos como los peldaños del puente, no como accidentes aleatorios. Aquí es donde la fe, que Neville distinguía cuidadosamente de la creencia religiosa, entra en juego. La fe, para Neville, no es creer en algo sin evidencia. Es la convicción de que lo que ha sembrado la conciencia tiene que dar fruto, con la misma certeza con que una semilla plantada en tierra fértil tiene que germinar. No es esperanza, es comprensión del principio. Los tiempos del puente varían enormemente. Algunas manifestaciones ocurren en días, otras en semanas, otras en meses. La velocidad depende de múltiples factores, incluida la profundidad con que el nuevo estado ha sido incorporado y la resistencia que las creencias opuestas ofrecen. Neville no prometía velocidad, prometía certeza. Un aspecto fascinante del puente de los incidentes es que frecuentemente involucra a otras personas. El universo, decía Neville, moverá a las personas en tu vida de maneras que no habrías podido orquestar conscientemente. Alguien a quien no has visto en años puede aparecer con exactamente lo que necesitas. Una persona desconocida puede convertirse en el vínculo crucial. Lo que todo esto revela es que la manifestación no es un proceso mágico que ocurre al margen del mundo real, es un proceso que ocurre a través del mundo real, usando sus mecanismos naturales de manera que parece ordinaria desde afuera, pero que, vista desde la perspectiva de quien sembró la semilla, resulta asombrosamente precisa. Si hay un enemigo principal en las enseñanzas de Neville Goddard, ese enemigo no es la mala suerte, ni el sistema, ni la competencia, ni el pasado. El enemigo es uno solo, la conciencia de carencia.
Y lo que hace especialmente peligrosa a la conciencia de carencia es que, en la mayoría de los casos, es completamente invisible para quien la tiene. La conciencia de carencia no se manifiesta solo cuando piensas en lo que no tienes. Se manifiesta en las palabras que usas, en cómo hablas de tu vida, en los chistes que haces sobre tus finanzas, en la manera en que reaccionas cuando ves a alguien que tiene lo que tú deseas. Es una frecuencia que opera en el fondo de la mente las 24 horas del día. Una de las señales más claras de la conciencia de carencia es lo que Neville llamaba la necesidad. Cuando necesitas algo desesperadamente, cuando dependes emocionalmente de que llegue para poder sentirte bien, estás operando desde la carencia. Y la carencia atrae más carencia, no porque el universo sea sádico, sino porque solo puede manifestar lo que tu conciencia define como real. Esto explica la paradoja que muchas personas viven. Trabajan arduamente para salir de una situación, pero cuanto más luchan contra ella, más parece fortalecerse. Porque la lucha, en sí misma, es un acto de reconocimiento de la realidad de aquello contra lo que luchas. Al luchar contra la pobreza, estás afirmando constantemente la pobreza. Al luchar contra la enfermedad, estás afirmando constantemente la enfermedad. Neville no enseñaba a ignorar la realidad física. Enseñaba algo más matizado, no darle a la realidad física el poder de definir tu estado de conciencia. Hay una diferencia entre reconocer que tu cuenta bancaria está en números rojos y dejar que esa circunstancia dicte lo que crees que eres y lo que mereces. La conciencia de carencia también se disfraza de pragmatismo y realismo. Solo estoy siendo realista. No quiero ilusionarme y llevarme una decepción. Para mí las cosas no funcionan así. Estas frases suenan a madurez adulta, pero desde la perspectiva de Neville son simplemente programas de limitación que la mente ha vestido con ropa de sensatez. Una herramienta que Neville recomendaba para disolver la conciencia de carencia era practicar la gratitud radical, pero no la gratitud performativa de listar cosas por las que supuestamente deberías estar agradecido. La gratitud que surge naturalmente cuando te instalas en el estado de quien ya tiene lo que desea. Esa gratitud no es un ejercicio, es una consecuencia espontánea del estado correcto. Otra herramienta es lo que Neville llamaba actuar desde el final. No esperar a tener el dinero para comportarte como una persona próspera en tus actitudes internas. No esperar a tener la relación para sentirte una persona amada y digna de amor. Comenzar a habitar ese estado ahora, con lo que tienes, donde estás. El momento en que la conciencia de carencia comienza a disolverse, algo curioso ocurre, las oportunidades que antes eran invisibles empiezan a aparecer. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu filtro perceptual ha cambiado. Ves lo que antes no podías ver porque tu conciencia no tenía espacio para ello. Disolver la conciencia de carencia es el trabajo más profundo que propone Neville Goddard. No es rápido ni siempre cómodo. Implica examinar creencias que llevamos décadas construyendo. Pero es el único trabajo que produce resultados duraderos, porque ataca la raíz, no las ramas. Existe un concepto en las enseñanzas de Neville Goddard que él consideraba la síntesis de todo lo demás. Lo llamaba vivir desde el fin, y aunque suena simple cuando se enuncia, su aplicación consistente transforma completamente la relación que tienes con el tiempo, con el esfuerzo y con tus propias posibilidades. Vivir desde el fin significa hacer una inversión radical del orden habitual del pensamiento. La mayoría de las personas vive desde el presente hacia el futuro. Actúo hoy para lograr algo mañana. Neville proponía lo contrario. Instálate mentalmente en el futuro ya realizado, y deja que ese estado guíe tus acciones del presente. Esto no es simple visualización del futuro. Es algo cualitativamente diferente. Visualizar el futuro implica proyectarte hacia algo que todavía no existe. Vivir desde el fin implica instalarte en un estado en el que ese futuro ya es tu presente. La diferencia emocional entre ambos es inmensa, y esa diferencia emocional es precisamente lo que determina los resultados. Una manera de entender esta distinción es preguntarte, ¿cómo se siente el interior de la versión de ti que ya tiene lo que deseas? No cómo se verá, no qué cosas tendrá, sino cómo se siente desde adentro. ¿Qué tipo de conversaciones tiene? ¿Cómo reacciona ante los obstáculos? ¿Qué da por sentado que antes cuestionaba? Esas respuestas describen el estado desde el que necesitas operar. Vivir desde el fin tiene una implicación práctica inmediata. Cambia la pregunta que te haces. En lugar de ¿cómo logro lo que quiero?, la pregunta se convierte en ¿cómo actuaría, pensaría y sentiría si ya lo hubiera logrado? Y luego haces eso. No como actuación, sino como práctica de instalación en ese estado. Neville contaba una historia sobre un hombre que deseaba un ascenso profesional. Ese hombre empezó a preguntarse cómo se comportaría si ya fuera el director de su empresa. No de manera arrogante o impostora, sino en sus actitudes internas.
la seguridad con que tomaría decisiones, la manera en que gestionaría su tiempo, la confianza con que se relacionaría con sus colegas. Semanas después, sin haberlo solicitado formalmente, fue convocado para asumir exactamente ese rol. La razón por la que esto funciona no es misteriosa. Cuando cambias tu estado interno de manera consistente, inevitablemente cambias tu comportamiento, tu lenguaje no verbal, las decisiones que tomas, las oportunidades que reconoces y las que dejas pasar. Y esos cambios tienen efectos en el mundo real que eventualmente producen resultados que, vistos desde afuera, parecen extraordinarios. Vivir desde el fin también requiere lo que Neville llamaba persistencia. No la persistencia física de seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. La persistencia de mantenerse en el estado correcto incluso cuando las circunstancias externas no han cambiado todavía. Esta persistencia es la prueba de que realmente has comprendido el principio, no solo intelectualmente. El mayor desafío de vivir desde el fin es la presión constante del mundo externo por arrastrarte de regreso al estado de carencia. Las deudas siguen ahí. Las relaciones difíciles siguen siendo difíciles. El cuerpo tiene los mismos síntomas. Neville no negaba esas realidades, enseñaba a no darles el poder de ser el árbitro final de lo que crees que eres. Cuando vivir desde el fin se convierte en tu modo habitual de operar, cuando ya no es un ejercicio que haces 10 minutos al día sino la posición desde la que percibes el mundo, algo fundamental cambia. Ya no sientes que persigues tu vida, sientes que la vives. Y esa diferencia, para quien la experimenta por primera vez, es la más transformadora de todas. Las 7 enseñanzas que hemos explorado hoy no son 7 ideas separadas, son 7 ángulos del mismo principio fundamental. Que la conciencia crea la realidad. Que el exterior es siempre un reflejo del interior. Que el trabajo real de transformar tu vida no ocurre en el mundo de las acciones y los planes, sino en el mundo silencioso de los estados de conciencia que habitas de manera cotidiana. Neville Goddard pasó décadas intentando que el mundo comprendiera esto, no para vender una fantasía, sino porque había verificado este principio en su propia vida de maneras que desafiaban cualquier explicación ordinaria. Lo que te pedimos hoy no es que creas ciegamente. Te pedimos algo más valioso, que lo experimentes. Elige una sola cosa de lo que escuchaste hoy. La técnica del estado similar al sueño. La práctica de la revisión. El ejercicio de vivir desde el fin. Aplícala con consistencia durante 30 días. Sin desesperación, sin la necesidad urgente de ver resultados inmediatos, sin el cinismo que descarta antes de probar. Solo con la disposición honesta de alguien que está dispuesto a examinar una idea antes de rechazarla. Los principios que Neville describió no son suyos, son leyes que operan independientemente de que las conozcas o no. La diferencia entre conocerlas e ignorarlas es la diferencia entre navegar con mapa o navegar a ciegas. Y si este video resonó en algo dentro de ti, si hubo algún momento en que sentiste que una pieza encajaba donde antes había un hueco, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. El conocimiento que no se comparte se marchita. El conocimiento que circula se amplifica. Aquí en Código de Mentalidad seguimos construyendo este espacio para todos los que saben que hay algo más, para los que se niegan a aceptar el techo que el mundo les ha puesto y están dispuestos a hacer el trabajo real para derribarlo. Nos vemos en el próximo video.